Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y está con nosotros como cada miércoles Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Y por supuesto Darío Celis. Rogelio, María Elena, Muy buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros, vamos a platicar sobre la problemática del agua de cara al presupuesto 2023. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, en agosto pasado se registró un incremento de 14% en el costo de los alimentos, por lo que ahora se necesitan 2,086 pesos mensuales por persona para cubrir las necesidades básicas alimentarias. El INEGI informó que durante el mes de julio, el personal ocupado en el sector manufacturero incrementó 1.6% a tasa anual. El organismo detalló que las horas trabajadas en la industria manufacturera aumentaron 2.1%. La Agencia Nacional de Aduanas de México reportó que en los primeros 8 meses del año, la recaudación tributaria en las 50 aduanas del país registró un incremento anual de 10.7% al sumar 722.256 millones de pesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dijo que a pesar de que el Producto Interno Bruto de México repuntó 0.9% en el segundo trimestre, la economía nacional es uno de los 2 países del grupo del G20 que aún no recupera los niveles previos a la pandemia. La escasez del agua se vuelve cada vez más un problema, no solamente de una región, sino de todo el país. Vea lo que le preparamos. Ante el estrés hídrico que padece casi todo el territorio nacional, el presupuesto de egresos para 2023 contempla una inversión de casi 10,000 millones de pesos en el rubro de infraestructura, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, luego de que en los últimos años se ha destinado una cifra por debajo de ese nivel, mientras los especialistas consideran que en México se le debería destinar 70,000 millones de pesos al año. La propuesta representa un salto en estas inversiones, ya que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2019 el presupuesto para la infraestructura del agua potable fue de 4,463 millones de pesos y en 2020 de 1,967 millones de pesos. El acceso al agua se ha convertido en un tema crucial para el país. Se estima que entre 12 y 15 millones de mexicanos no tienen acceso en tiempo y forma a este vital líquido. Vamos a platicar del desafío que tiene México en materia de agua con Jorge Arriaga. Él es coordinador ejecutivo Red del Agua de la UNAM. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues tenemos justamente en el Congreso una iniciativa de ley que busca darle precisamente ese estatus de derecho humano al agua para pues millones de mexicanos que no tienen acceso. ¿Tú cómo estás observando las discusiones que se dan y qué posibilidad hay de que transite esa, pues esa iniciativa de dotar de ese estatus al agua? Bueno, ya el derecho humano al agua potable y al saneamiento está establecido en la Constitución desde 2012. Se hizo una modificación al artículo 4 constitucional, párrafo 6º. Lo que se está discutiendo más bien es la ley reglamentaria que tendría que haber salido hace casi 10 años y que no tenemos todavía. Que lo que tendría que hacer es asignar responsabilidades y los derechos justamente para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento. Pero ya es un derecho humano el agua potable. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto. Se tiene que publicar la Ley General de Aguas, ¿no? No podemos seguir postergando este cumplimiento. Y bueno, hay que entender también que el hecho de que salga esta ley reglamentaria, la Ley General de Aguas, no resuelve en sí el problema, ¿no? Tendría que estar acompañado de otros instrumentos como mayor financiamiento, mayor infraestructura, etcétera, pero sin duda sería un gran paso para dotarnos a todos los mexicanos de este acceso al agua potable y al saneamiento. Jorge, a propósito de lo que le comentas a Darío sobre pues, lo que vendría acompañando a la ley, ¿cuánto se tendría que invertir cada año en infraestructura hídrica para pues, poder hacer valer este derecho al agua? Sí, los cálculos varían, pero digamos que se necesitarían del orden de 70,000 a 80,000 millones de pesos anuales. El problema es que en este momento solamente tenemos entre 35, 36 miles de millones de pesos al año. Entonces, estamos por debajo de la mitad de lo que se requiere, porque el reto del agua, y lo estamos viendo en este momento, es muy fuerte.
el gasto que se tiene que hacer en infraestructura, en instituciones, en soluciones basadas en la naturaleza es muy grande y necesitamos del orden de 75 a 80 mil millones de pesos Cada anuales. año. Y en este reglamento, ¿quién tendría, hablas tú de quién sería el responsable y algunas cosas? ¿Quiénes serían las figuras? ¿Qué dependencias tendrían que estar ya observando este reglamento? Sí, justamente en esta modificación al artículo 4 constitucional se dice específicamente quiénes son. Es el Estado, es decir, la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, pero no solamente, son también los estados, los municipios y somos todos nosotros, los consumidores. Entonces, lo que tendría que hacer esta Ley General de Aguas es definir claramente qué le toca a cada uno. Ahorita solamente tenemos lo que le toca a la Comisión Nacional del Agua, la Ley General de Aguas, que es administrar el agua de la nación. Pero esto tiene que ver más con el servicio, la prestación de los servicios, lo que nos llega a nuestras casas, la que se usa en las industrias, etcétera. Y el consumo, Jorge, no sé si la iniciativa contemple el papel que le toca jugar al consumidor, porque hoy en día se ha creado una falsa imagen de que la industria es el gran causante del déficit del agua, cuando se ha comprobado que nuestros sistemas de riego, los campesinos, son los principales usuarios y dilapidadores al mismo tiempo del agua. Sí, tienes toda la razón, Darío. Hay que entender primero quiénes son los usuarios del agua en México, ¿no? El 76% del agua se usa en la producción de alimentos, en la agricultura. Después seguimos el público urbano, que somos nosotros lo que consumimos, el 15%. 5% la industria y 5% generación de energía eléctrica. Entonces tienes toda la razón al señalar, ¿no? Muchas veces el desconocimiento nos hace señalar a como los principales culpables a las empresas. No se trata de señalar Que culpables, las se trata de generar acción. refresqueras, que las cerveceras ya quieren Farmacéuticas, limitar la producción de cervezas y de... O sea, son mentiras esas. Pues se estaría atendiendo solamente el 5% del problema, 5%. ¿no? Hay que hacer, por supuesto, atender a la agricultura y esto es natural. Naturalmente en todos los países, incluso los países más desarrollados, su consumo de agua para la producción de alimentos es más grande, ¿no? Los procesos implican mucho más agua. Que hay un campo de oportunidad, sin duda, y es muy importante y tiene que hacerse ya. El problema es que se pierde hasta el 60% del agua en la producción de alimentos y eso es algo que sí no podríamos de permitir justamente en el marco de estas iniciativas. Jorge, y a nivel regional, ¿cuáles serían, digamos, que las zonas del país que están sufriendo más por falta de agua? Vimos el caso de Monterrey, que pues fue muy mediático, pero pues me imagino que hay otras ciudades que tienen estas alertas. Sí, el problema es muy interesante porque geográficamente nos ubicamos al mismo nivel que los grandes desiertos. Entonces vemos cómo del centro para arriba de la ciudad, perdón, de México, vivimos unas condiciones de sequía, es árido. En el sur, donde se produce menos el porcentaje del Producto Interno Bruto, donde hay menos población, tenemos mucha agua. Históricamente así nos hemos desarrollado. Entonces, ahorita que estamos viendo cómo se exacerban los efectos del cambio climático, vemos que la parte norte empieza a sufrir todavía mayores sequías, ¿no? El ejemplo paradigmático es el de Monterrey, que el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey durante mucho tiempo fue el mejor organismo operador de México. Ahí tenían agua 24 horas los 7 días de la semana, que solamente el 14% de la población en México lo tiene. Entonces, no podemos satanizar lo que le está pasando a Monterrey porque también se trata de condiciones naturales, ¿no? Jorge, ¿cuáles serían, hablas de elementos que podemos aprovechar? ¿Qué podemos aprovechar desde el agua de lluvia? ¿Qué herramientas podríamos comenzar a aplicar y que no requieran a lo mejor grandes inversiones? Sí, estas soluciones basadas en la naturaleza es algo que está tomando mucho impulso, que se trata de emular lo que ya estaba pasando. Por ejemplo, el agua, llueve todo el tiempo, ¿no? Bueno, llueven 4 meses al año, pero, Pero casi todo el tiempo. pero se desperdicia, ¿no? Entonces, esto se empieza a hacer más popular en la implantación de sistemas de captación de agua y lluvia. Sin embargo, también no nos podemos dejar ir por esta falsa disyuntiva de ahora solo vamos a construir eso y dejemos la gran infraestructura, ¿no? Al contrario, es necesario darle mucha énfasis a esto, pero también construir la gran infraestructura, ponerle mucha atención a las presas. El problema de Monterrey tiene que ver justamente con un manejo de presas, ¿no? Que fundamentalmente de ahí se abastece la población de Monterrey.
Entonces, soluciones puede ser esa, también reutilizar el agua de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hemos visto cómo las plantas de tratamiento de aguas residuales han sido abandonadas históricamente. Digamos que solo el 50% de las construidas opera de manera óptima, pero esa agua muchas veces se regresa a un cuerpo de agua contaminándolo. Pero podríamos estarlo utilizando para para la industria, para la agricultura, intercambiar el agua potable que nosotros la necesitamos y que cuesta potabilizarla, Sí. la podríamos ocupar para consumo humano, mientras que las aguas residuales podríamos ocuparlas para otros usos. Jorge, decía, y con toda la razón, Rogelio, que el caso de Monterrey pues se mediatizó mucho, ¿no? Eh, en México, aquí en la ciudad, hay problemas de escasez de agua históricos. Estamos en una circunstancia en la que pudiera darse un desabasto en un futuro no muy lejano, aquí en la Ciudad de México, si no se atiende rápidamente este problema. Pues yo creo que ya lo habíamos experimentado año con año, estos recortes del sistema Cutzamala. Pensemos cómo nos abastecemos en la Ciudad de México, ¿no? Fundamentalmente de agua subterránea. Y estamos extrayendo el doble del agua que estamos recargando. Lo que estamos viendo es que justamente como no tenemos estos niveles del agua, el suelo se va hacia abajo. Genera problemas de infraestructura muy fuertes, no solamente del agua, del metro también, ¿no? Entonces, es ya un problema para la Ciudad de México y yo creo que se está intentando resolver de manera muy importante. Sé que el sistema de aguas de la Ciudad de México tiene uno de los principales objetivos es atacar las fugas. El 40% del agua que recorre y que va hacia nuestras casas se pierde en las tuberías. Entonces están haciendo un sistema realmente importante para sustituir las tuberías y que podamos pues no desperdiciar esa agua, ¿no? ¿Y ven algún otro estado o alguna otra región donde también podría haber escasez como lo estamos viviendo en la Ciudad de México o como se vivió recientemente en Monterrey y todavía no se compone? Sí, hay algunas ciudades, sobre todo del noroeste de México, justamente por estas condiciones naturales, ¿no? Son más proclives a las sequías y la intensificación de los efectos del cambio climático. O sea, vamos a ver que va a llover menos y cuando llueve va a llover por menos tiempo, pero va a llover más fuerte. Entonces los sistemas no están diseñados para eso. Por eso vemos que incluso en Monterrey, que tienen sequías, cuando llueve hay inundaciones, ¿no? Es extraño. No es extraño, es porque el sistema no está planeado para recibir esta gran cantidad de agua en tan poco tiempo. Muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes. habernos acompañado, Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo Red del Agua UNAM, un tema sin duda muy importante, el cual debemos atender a tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Pues sin duda un tema complejo, el de la crisis del agua que encara México. No solo involucra pues una nueva ley reglamentaria, sino también pues inversiones que deberán pues desarrollarse en los próximos años, Darío, María Elena. Y ojalá que todavía se haga un revés o que se haga una estructura, el reglamento. Falta mucho hasta que no veamos un problema serio o más serio de lo que ya estamos viviendo. No se va Claro, a y el hacer, tema ¿no? definitivamente está en el Congreso, no solo por la ley, sino también lo que se debe destinar desde El paquete del económico. presupuesto. Pues una problemática sin duda compleja y ojalá pues se tome cartas en el asunto. Darío, muchas gracias. Rogelio, María Elena, buenas noches. Buenas noches. Buenas Y noches. gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, 11:45 de la noche, por ADN 40.